Demperos y demoledores, bienvenidos a este vivo de día jueves, diferido para los que nos están escuchando ya on demand, como se dice la juventud ahora, es decir, que nos están conectándose después de que esta transmisión haya sido grabada. Quien les habla, Bruno Garcini, y me acompaña Santiago Martínez de Eureka News. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, como todos los jueves. Y hoy vamos a tener un popurrí. Vamos a intentar hacer 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos de tres temas diferentes. Uno de los temas no lo pusimos en el título, que va a ser una actualización de todo lo que está pasando con Charlie Kirk y cómo Donald Trump está utilizando el asesinato de Charlie Kirk como una forma de silenciar opositores, perseguir opositores y hacer algo que ya viene haciendo durante toda su administración. Segundo tema, China compra oro, 10º mes consecutivo donde China compra oro, aumentando sus reservas en poco tiempo, desde el 2021 del 4 al 7%, lejos del 12% que tiene la gran mayoría de los bancos centrales del mundo, con la especulación de que compre cada vez más oro y además de todo con una industria aurífera de oro en su país a todo vapor. Último tema, el tercero, el que venimos tratando en los últimos vivos, pero ahora de la perspectiva de cómo se defiende Venezuela. Vamos a repasar un poco el despliegue que está haciendo Venezuela, Caribe soberano, en respuesta a las acciones militares del despliegue militar estadounidense, que en las últimas semanas ha sido el bombardeo de 2 lanchas, otra vez sin mostrar pruebas de que llevaran droga, ni localización de dónde se grabaron esos videos. La ocupación de un buque atunero llamado La Blanquilla, que llevaba 11 pescadores por parte de un destructor estadounidense casi en la costa venezolana. Después fueron soltados estos pescadores y este buque. Y hasta ahora estas han sido las 3 acciones militares con mucha propaganda, un despliegue en Puerto Rico, en una base en Puerto Rico de los 10 F-35 de Estados Unidos y una serie de aviones de carga de armamento. Y vamos a repasar un poco en videos cómo está haciendo el despliegue venezolano, en contra del despliegue venezolano, y la opinión de un analista militar que se llama Thomas Kate de Protocolo Soberano, en inglés es Sovereign Protocol. Él ha sido un muy buen analista para seguir todo lo que fue la agresión a Irán y las instalaciones nucleares, un analista de fuentes abiertas, especializado más que nada en Medio Oriente, pero que yo lo entrevisté desde la perspectiva de si Venezuela puede recrear la misma defensa en el Caribe que los hutis en Yemen. Esa va a ser los últimos 20 minutos. En los 20 minutos de China vamos a tener también la opinión de Gabriel Merino, una persona que entrevistamos aquí, sobre por qué China está comprando oro. Y bueno, Santiago, sin más, nos vamos a meter en el primer tema, pidiéndole a todos ustedes que den me gusta, que compartan, que se suscriban a los 2 canales, si están en DMP, si están en Demoliendo, le dan ahí a la campanita, le dan al me gustita, le dan también a la suscripción. Y Santiago, bueno, ha pasado una semana y hasta ahora hay teorías de todo lado del asesinato de Charlie Kirk. Primero se había dicho es un izquierdista, es un zurdo antifascista, antifa. Después se dijo que en realidad era un seguidor de otro grupo de extrema derecha, los groupies de Nick Fuentes, que pedían el asesinato de Charlie Kirk. Y la realidad es mucho más brillosa o vidriosa de lo que realmente son todas estas teorías, ¿no? Vos que has visto por ahí, ¿cuál es el análisis que haces hasta ahora de todo lo que ha sucedido en el último tiempo? A ver, yo es que he seguido el asesinato del señor Kirk, pero tampoco me empleé mucho porque desde un primer momento para mí es obvio. Primero, no es sencillo el disparo a esa distancia, o sea, no cualquier tirador tiene que ser un tirador entrenado para de un solo disparo acertar en el cuello a 150 metros. Por mucho que muchos digan que es fácil,
fácil, no sé. Yo no sé cuántas veces ha disparado la gente, pero yo estuve en el ejército y a 150 metros con un fusil de asalto, para acertar hay que saber disparar, para acertar de un solo disparo, ¿no? Claro, si tiras pam, 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 2, 3, 4, pues a lo mejor terminas dándole, pero de un disparo en el cuello a 150 metros hay que ser muy buen tirador, hay que saber tirar. Después de la manera como, no sé, cómo fue todo expuesto. El problema que veo yo en Kirk es que era un hombre que es maga, indudablemente, ayudó a Trump a llegar al poder porque tenía, creo que son 5,7 millones de seguidores en X o en no sé dónde, en YouTube, no me acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? Él tenía un verbo, su mensaje era muy pro-israelí, muy pro-israelí. Es más, incluso reconoció que recibió dádivas de Israel. Pero llegó un momento que el hombre parece ser que llegó a las conclusiones de que estaba siendo engañado, estaba defendiendo lo indefendible, e incluso llegó a, ya no solo por lo que estaba pasando en Gaza, sino que empezó a pensar en cómo domina el sionismo el gobierno de Estados Unidos, su país. Por lo tanto, empezó a dudar de todas estas historias, y tan pronto empezó a dudar y empezó a hacer comentarios con esas dudas y a hacer conferencias con esas dudas. Es más, Blumenthal, el periodista que es judío, el periodista estadounidense, Mark Blumenthal creo que es, él mismo dijo que le habían ofrecido a Kirk, el IPAC o fuentes israelíes, 150 millones de dólares. Cuidado con las cifras que manejamos. Te acuerdo que era posiblemente el principal influencer, ¿no?, político de Estados Unidos, pero estamos hablando de 150 millones de dólares. O sea, imaginaros las regalías que deben de soltar en toda la prensa, en todos los influencers, vamos, tiene que ser bestial. Bueno, el caso es que tan pronto el tipo no aceptó los 150 millones y empezó a hablar de otra manera de Israel y la relación con Estados Unidos, pumba, le pegan un tiro. A partir de ahí, pues como tú decías, se enreda todo. La culpa es de los woke, que si fue un transgénero que ponía en las balas, pues no sé, tonterías que pusieron allí en la prensa, no lo sé. Todo eso, pues la verdad, yo no estoy allí, no puedo asegurar que sea verdad o mentira, pero indudablemente es un caso muy, muy, muy sospechoso. En mi opinión, fueron los servicios secretos israelíes en convivencia con los servicios secretos, la CIA, de Estados Unidos. Si no, no podría hacer eso Israel allí, indudablemente. Y esa es mi opinión, pero claro, solo es una opinión. No tengo pruebas, aunque tampoco tengo muchas dudas, sinceramente. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. Lo que vos decías es una nota que saca Mac Blumenthal, después sale Candace Owen, Cadence Owens también, sí. un periodista de Infowars, diciendo que un amigo de Charlie Kirk no identificado, dos amigos precisamente, habían dicho que en una reunión con donantes de Turning Point, la organización que se dedicaba a organizar estudiantes conservadores, republicanos, MAGA en las universidades para que fueran por los centros de estudiantes, para que radicalizaran a los estudiantes. De hecho, una de las claves por qué Charlie Kirk se convierte en asesor de Donald Trump y el hijo de Donald Trump Jr., es porque Charlie Kirk logró que más jóvenes se convirtieran en republicanos. Algo muy parecido a lo que hizo Javier Milei con los jóvenes en Argentina, lamentablemente, ahora parece que está virando un poco la cosa. Y gran parte de los donantes de Turning Point siempre fueron parte de la red Koch, de Bill y Charlie Koch, estos dos Los industriales hermanos, ¿no? hiperconservadores que son aparte hipersionistas. Y bueno, y en una reunión con los donantes, con gente que es republicana, entre comillas, grandes dadores de dinero, Bill Hackman habría amenazado, este es uno de los grandes financistas de Donald Trump y es un gran donante prosionista, fue uno de los que, por ejemplo, financió protestas en contra de la toma de los campus universitarios por pro-Palestina, que también financió la persecución de los estudiantes pro-palestinos que protestaron en los campus universitarios de Estados Unidos.
este personaje lo habría amenazado, Bill Hartman lo desmintió, Camden Owen dijo eso no es así, todos sabemos que Bill Hartman lo amenazó y en ese contexto donde supuestamente Charlie Kirk, que recordemos que fue una de las personas que en público se rió de que en Gaza no había más rascacielos, que en Gaza no había nada de comer, se reía de las teorías, entre comillas, llamaba teoría de la conspiración de que en Gaza hubiese una hambruna. Supuestamente estaba empezando a tomar distancia de Netanyahu y de todo lo que está sucediendo en Gaza. Todo es un mega trascendido. Lo extraño es que el mismo día que es asesinado Charlie Kirk, aparece Netanyahu en Fox News rechazando la teoría de que fuese Israel, y ayer sacó un nuevo video rechazando la misma idea, que fue respondido aparte por una gran cantidad de comunicadores MAGA diciendo fue Israel el que cometió este crimen. No es una cuestión cualquiera esta, porque viene a profundizar una teoría dentro del movimiento MAGA, dentro de la base trampista, de que gran parte de los políticos que pertenecen al movimiento MAGA, sobre todo los que tienen lugares y posiciones de poder, están cooptados por Israel. O sea, sobre todo esto se impulsó sobre todo con el caso Einstein. ¿Te acordás vos que el caso Einstein, que Einstein era un agente israelí, que esto, que aquello, que hay muchas pruebas de cercanía de Einstein con las redes de espionaje israelí, sobre todo con un personaje que es el primer ministro Barak, que era opositor a Netanyahu, pero bueno, en JP Morgan la semana pasada salió una nota de New York Times sobre la relación de Einstein con JP Morgan, con este banco, donde Einstein supuestamente acercó a una reunión con los ejecutivos de JP Morgan en Israel a Benjamín Netanyahu. Esto es todo lo que ha aparecido, no hay ninguna prueba, como vos decís. Después está el caso en sí. El caso en sí se presentó a un joven de 22, 23 años como un personaje, un hijo de una familia conservadora, republicana, con un tío que es militar, con un tío que incluso apareció otra teoría que dicen que este tío participó de voluntario del batallón Azov, pero no está comprobado esto es algo nuevo que surge ahora, pero es un tío militar estadounidense porque hay una foto de los hermanos de este joven entrenando en una base en Utah, de Estados Unidos. Bueno, este joven que se llamaba Tyson Robinson, supuestamente que tenía fotos practicando con rifles, era un amante de las armas, un amante de la segunda enmienda que protege el derecho al uso de las armas en Estados Unidos, y que amante de la pesca, amante de los videojuegos, de una familia hiperconservadora, trampista, va a este lugar y se ubica en esta terraza con una toalla, con el rifle desarmado. Hay una imagen, según la investigación, donde se ve que este joven lleva el arma desarmada entre su ropa porque va cojeando, según los investigadores. Se lleva la capucha, no mira en ningún momento para arriba, se sube a esta terraza y desde esta terraza arma el rifle, un Mauser 30, y le dispara un solo tiro, y después, cuando baja, descarta esta arma en el bosque que está al lado de la universidad donde estaba dando la conversación Charlie Kirk, la Utah Valley, y en ese bosque descarta la toalla, descarta las balas tenían inscripciones, algunas, si lees esto, eres gay, ja, 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 bella chao, ta, ta, ta. Y este joven, en el medio de toda esta parafernalia, le escribe a su compañero de cuarto. Su compañero de cuarto, bueno, aparentemente no, según la investigación, es también su pareja sentimental. ¿Qué sucede? Esta pareja sentimental no estaba enterada de nada, le dice: fíjate, según los mensajes, debajo del teclado de tu computadora que hay un mensaje. Y ahí dice el mensaje: vi una oportunidad para sacar a Charlie Kirk y la tomé. Acto seguido hay una conversación: ¿por qué lo hiciste? Este joven responde: porque ya no aguantaba su odio, hay odios que no se negocian, y
habla reiteradamente de que está buscando la manera de rescatar el arma para descartarla y que no lo puede hacer porque hay un dispositivo policial alrededor de este lugar y que la familia le estaba empezando a preguntar cuando vio el arma en las noticias si esa no era el arma que le había regalado su abuelo. A partir de ahí empieza el cerco sobre este joven, le escribe a sus amigos en un foro Discord, un foro un grupo que las autoridades estadounidenses trampistas calificaron de un grupo antifa, cuando en realidad, según la entrevista y el trabajo que hizo un periodista estadounidense que se llama Ken Clifton, este grupo era un grupo de jóvenes que les gustaba jugar videojuegos, que comentaban cosas mundanas, que algunos eran amigos de la infancia, que algunos eran republicanos, demócratas. El tirador, aparte, no estaba afiliado a ningún partido y nunca había votado. Él, si bien era una familia republicana y conservadora en un estado mormón como es Utah, él nunca había votado. Y según los amigos, él ahí comunica, el que cometió este crimen fui yo, me voy a entregar, voy a hablar con un amigo de mi viejo, de mi papá, que es sheriff, y me voy a entregar en cualquier momento, se los quería decir yo. El amigo entrevistado describe a este joven como un joven que era amante de los videojuegos, amante de la pesca, amante de la caza y la pesca, también de las armas, y que se había vuelto más pro LGTBQ+, y derechos de lesbianas, homosexuales, en el último tiempo a partir de su bisexualidad, que su familia no sabía de su bisexualidad. Imagínense, para un joven de Utah, un estado conservador, con una familia republicana, decir, che, estoy con una pareja de mi mismo sexo, es todo un problema. Y también que este joven en las balas había inscrito cosas que tenían que ver con uno de los videojuegos. Él mismo en sus mensajes con su pareja dice, las balas en las inscripciones son un gran meme, que es una cosa de la cultura que a nosotros nos escapa, la cultura Reddit, la cultura Discord, de utilizar algunas frases de videojuegos como grandes memes. Hemos visto el meme del sapo haciendo de una manera y de otra, pero la cuestión es que la historia se enturbia porque en la causa la madre, según la presentación de la Procuraduría de Utah en el caso contra este joven que se fue presentado ayer, la madre dice que se había vuelto más zurdo, más izquierdista en el último tiempo a partir de tener una relación con su compañero de cuarto que estaba transicionando a mujer. Pero bueno, la cosa es que la imagen del tirador no es una imagen de alguien que se radicalizó en la universidad, como dice el trumpismo, porque además de todo es un joven que fue unos pocos meses a una universidad estatal porque se ganó una beca, pero en realidad estaba estudiando algo relacionado con electricidad en un instituto terciario. O sea, Un politécnico, ¿no? claro, en un politécnico donde realmente cómo se va a radicalizar alguien en un politécnico donde no es un foco, no es, a ver, sociología de la Complutense, ¿no? O ciencias políticas de la Sorbona. Bueno, la cuestión es que esa es la imagen que tenemos, pero obviamente que todo este caso está siendo utilizado por la administración Trump para emitir una serie de órdenes ejecutivas que son muy parecidas a órdenes ejecutivas que se emitieron durante la administración Biden. Durante la administración Biden se persiguieron más que nada los grupos que eran más pro-Trump, armados, los Proud Boys y otros grupos que participaron del asalto a Capitolio. Ahora se están armando una serie de órdenes ejecutivas. El detalle está que estas órdenes ejecutivas que supuestamente van a luchar contra el odio, que supuestamente van a terminar con el extremismo político, están diseñadas para ir contra los supuestos financistas de estas organizaciones. Y acá es donde entra todo el componente de la política de Trump de ir contra todos los opositores o todos los demócratas en sí mismos, y es una guerra intraelite total, porque lo que quiere hacer Trump es utilizar la calificación de algunas organizaciones como terroristas por haber participado supuestamente de esto. De hecho, la primera orden ejecutiva va a ser para el grupo antifascista, que no es un grupo real, es un conjunto de grupos, gente que se pone
una en bandana y internet, dice soy Claro, que pertenece a la tradición, ¿no? De lucha contra el fascismo, se va a declarar a esta organización Antifa y se va a perseguir, según el propio Trump, a quienes lo financian. Y acá está la cuestión, porque lo que está queriendo hacer Donald Trump es utilizar el asesinato de Charlie Kirk para decir, bueno, voy a ir contra las organizaciones no gubernamentales, contra las fundaciones. Ya estoy yendo contra los medios de comunicación. Ayer echaron a Jimmy Kimmel, le suspendieron su show por hacer un chiste relacionado con el asesinato de Kirk. Y la idea es ir contra los grandes donantes o las organizaciones que utilizan los grandes donantes demócratas para inmovilizar toda esa estructura de financiamiento que la primera administración de Trump fue dirigida para financiar los movimientos de protesta. A ver, en demócratas y republicanos tienen grandes clubes de donantes que se organizan para poner la plata en algunas organizaciones que van a pasar la gorra y decir, che, nosotros queremos hacer protesta por los derechos civiles de los afroamericanos. Nosotros queremos hacer protesta por las deportaciones de los latinos. Entonces, estos donantes que van a esas reuniones o mandan a sus empleados, dicen, bueno, esta organización yo creo que está bien armada y va a hacer ruido, entonces voy a poner X cantidad de dinero ahí. Entonces, lo que quiere hacer Trump es que criminalizar a esas organizaciones, por ende, criminalizar el dinero que se pone en esas organizaciones para inmediatamente eliminarle las exenciones fiscales que tienen esta organización y que no puedan recibir más donaciones. Para eso está utilizando Donald Trump el asesinato de Charlie Kirk. La secretaria, la jefa del Departamento de Justicia, ha llegado a decir que pueden llegar a enjuiciar a cualquier negocio que no quiera imprimir carteles de Charlie Kirk. Y también ha dicho que hay libertad de expresión, pero las personas que están diciendo cosas horribles sobre el caso deberían ser echadas por sus empleadores en un momento donde están siendo perseguidos mucha gente que comentaron en las redes cosas con humor, irónico, o criticando al propio Charlie Kirk, diciendo, bueno, poco te lo merecías por todo el odio que expandiste alrededor del mundo. Y bueno, y hay una gran casa de brujas alrededor de esto. Santiago. Pues sí, yo la verdad es que no lo seguí tan profundamente porque la política de Estados Unidos, llegado a cierto nivel, me parece tan fingido todo, tan creado, ¿no? Y sí, yo creo que es una especie de guerra civil. De entrada es una venganza de Trump, una venganza que lleva realizándola desde que volvió al poder. Ya vimos lo que hizo con la USAID, con alguno que otro juez, etcétera, etcétera, sobre todo los que los imputaron, ¿no? Y ahora vemos que van, como dices tú, a por la financiación de los partidos de la llamada izquierda. Es que a mí es que llamarle izquierda al Partido Demócrata de Estados Unidos, vamos, ¿cómo llamarme a mí Dalí o Goya y por hacer un monigote con un papel, ¿no? Más o menos viene siendo esa la Sí, comparación. es que en realidad, a ver, para nosotros en Argentina sería como que para el peronismo lo culpen al peronismo, al kirchnerismo por lo que están haciendo los trotskistas del Claro. Partido Obrero. Lo mismo sería, no sé, que al PSOE cobre O algún Podemos, por juicio por lo que ejemplo, está haciendo Izquierda Unida o el Partido Comunista. claro, claro. Es O que sea, es una simple venganza, es deshacerse de un rival político. Punto. Y ahí vemos Vance está bastante activo con Trump, siguiendo todo y dándole importancia a todo esto, porque posiblemente se vea como heredero de Trump al no poder presentarse en las siguientes elecciones. Y bueno, también a Vance le interesa sacarse del medio a toda su competencia política, ¿no? No sé cómo va a acabar esto, pero la es verdad es que que Estados Unidos no creo que termine en una guerra civil. Espero que no, desde luego. Pero lleva ya unos años con muchos sentimientos muy encontrados, gente muy radicalizada, incluso gente radicalizada que se sale un poco de lo que es los partidos políticos típicos, ¿no? Que siempre estuvo en Estados Unidos. Había los liberales, los demócratas, los republicanos y poco más. Y ahora hay un montón de gente que en realidad cabalga entre una parte política y otra porque posiblemente no se sientan identificados por uno de los dos tradicionales de Estados Unidos, ¿no?
Y la verdad es que está muy enrarecido el ambiente y pensando de que toda la población está armada, que tiene más armas los civiles que los militares en Estados Unidos, pues no sé en qué puede terminar la Ujú. historia. No es menor lo que vos decís de que Vance está liderando, porque Vance pertenece a esta línea de la mafia PayPal, ¿no? Peter Correcto. Thiel, Elon Musk, sobre todo Peter Thiel, Andreessen, un grupo de empresarios, ahora Larry Ellison, el dueño de Oracle, que está por comprar Ujú, TikTok, un grupo de empresarios que rodea a Trump y que han financiado a Vance como su delfín. Hoy por hoy en la carrera de sucesión está Vance y después Marco Rubio, que va a depender ujú, mucho la suerte de Marco Rubio, como salga todo en Venezuela, por supuesto. vamos, es nuestro último tema de este vivo. Y es una gente que cree en una monarquía hecha por tecnócratas en Estados Unidos, que los Ujú, tecnócratas, los más formados en Estados Unidos, tienen que tomar el poder de una forma autoritaria. Y toda esta serie de sucesos, de esta historial de asesinatos que ha habido en el último tiempo, sirve por una estrategia de tensión que vaya lentamente erosionando lo poco de Estado de Derecho que queda y ujú. armando pequeños batustanes, batustanes donde estén encerrados todos los republicanos, batustanes donde estén encerrados todos los demócratas, para ir construyendo una suerte de nuevo Estado estadounidense con sistemas de control más refinados que violen la libertad y los derechos civiles de los estadounidenses. Es decir, esto termina abonando para un plan de una serie de ricos que rodean a Donald Trump, que es muy peligroso, en mi opinión, porque además de todo, después van a Muchísimo. intentar exportar ese modelo para otros países, porque esta gente se sube al carrito de la migración para probar todos sus chiches tecnológicos para después utilizarlo con el resto de la gente. Claro. No olvidemos que esta gente son los dueños de Palantir, por ejemplo, el, el nuevo sistema de inteligencia artificial que sirve para controlar el Big Data y entre ello, pues todo, desde operaciones militares, operaciones económicas. Es una gente que quiere crear ciudades-estado, ya lo hemos visto en otros programas, ¿no? Que, bueno, quiere crear, ¿no? Ya ha creado alguna, creo que en Honduras tienen una, son ciudades-estado en las que no existe la justicia del gobierno de ese país. Ellos tienen sus propias leyes. Es más, contrataron a jueces retirados, creo que era de Detroit, a 3 jueces retirados de Detroit, para que le hicieran pues una justicia a su antojo, ¿no? A sus necesidades, donde ellos, los grandes, los ricos, los multimillonarios, van a tener opción de todo, mientras que después, si alguno puede entrar, que supongo que serán los limpiadores y los jardineros, esos no tienen derechos a nada, ¿no? Y quieren poner los grandes servidores de Big Data en esas ciudades-estado, por lo tanto, van a recolectar Big Data de todo el planeta, de instituciones gubernamentales de todos los países, llevan ministerios de la Unión Europea, de Estados Unidos, de todo el planeta. Y ahí, en un sitio donde no hay un gobierno legítimo que regule, que judicialice las cosas, montar ahí su Big Data, es decir, desde un Estado que no es controlable, ellos van a controlar todo el planeta. Y es lo que buscan. Por eso están invirtiendo tanto dinero en estos políticos como Trump, Vance, no solo están invirtiendo en ellos para conseguir eso, es que aún encima ellos financian. Los políticos esos son los que tienen que firmar la financiación de sus empresas. Cuando nada más empezar Trump, no sé si al final entregó el dinero o no, porque sabemos lo bocazas que es Trump, ¿no? Dice las cosas, después ya veremos si las hace, ¿no? Pero lo primero que dijo es que iba a poner 500.000 millones de dólares para desarrollar la inteligencia artificial y se lo iba a poner ¿a quién? A esas empresas de Sí, sí, Yantiel, esas empresas de estaban todos Thiel, de presentes Palantir. ahí. Claro. O sea, están acumulando una cantidad de poder, pero impresionante, impresionante. Yo cuento siempre que un buen amigo mío que trabaja en una empresa de Big Data europea, concretamente era española, y ahora le compró un fondo de inversión estadounidense, o sea, ahora en realidad es estadounidense, ¿no? Y la única manera que sean rentables esas compañías es acceder a ministerios de economía, de defensa,
a grandes corporaciones, pues como grandes bancos y tal, para llevarles el Big Data. ¿Qué pasa? Palantir, que domina ese mercado y domina el gobierno de Estados Unidos, les dice, si tú quieres entrar aquí en el reparto y que te toque parte de lo que de las administraciones públicas para tu trabajo, tienes que cedernos tu base de datos. Todas tus bases de datos tienen que cedérnosla. Y entonces entras dentro de la rueda, ¿no? de cobrar, ¿no? de los estados. Para que veáis, dan incluso golpes de estado entre empresas tecnológicas. Porque esta empresa tecnológica que te digo, de mi amigo, no quiere eso y se están negando. No sé cómo está ahora la cosa, pero es eso, están secuestrándolas. Si quieres Sí, trabajar, trabajas para nosotros. Punto. están Si no, están haciendo un golpe digital. a nivel Santiago, mundial, ¿eh? sí, a nivel mundial. Sí, sí, una toma de Sí, poder sí. global de las bases de datos de los estados, de la Todo, base de datos de las todo, de todas las empresas. personas. Lo tiene todo, lo tienen Ujú. todo. Todo. Hasta querían Groenlandia porque en Groenlandia hay mucha energía geotérmica, hay mucha agua para generar energía, Sí, ¿no? Y querían montarse allí. Por eso Trump, nada más empezar en su presidencia de ahora, dijo que quería a Groenlandia, que sí, Groenlandia se la quería es que hay quedar. una empresa minera que se llama Cobalt Metal que está metido uno de estos empresarios. Ahí está. Y quieren ahí en Groenlandia, un sitio donde están ellos allí solos, hacen lo que les da la gana. Imagínate, Ujú. dominando todo el Big Santiago, Data del planeta. Santiago, tenemos que seguir porque dijimos Sí, si 20 y no, ya nos 20, comimos. hicimos 32 y este vivo sigue y estamos con el tiempo muy apretado, nos vamos a Sí, ir a China compra oro. China ahí va. compra oro, vamos a cambiar el switch, mientras todo le vamos pidiendo a ustedes que le den me gusta a este video, que compartan, que le den a la campanita, si tenés por ahí el titular y después lo vamos desarrollando. Ahí lo tenemos. Nos enteramos la semana pasada, y esto entra en colación por la contrarrespuesta también de China, porque acá estamos hablando de una elite corporativa que en el medio de una gran disputa global, donde hay teorías incluso, ahora no recuerdo el nombre, de un matemático que dice que Estados Unidos, por ejemplo, está yendo directamente a un escenario de guerra civil o colapso, porque básicamente tuvo una sobreproducción de su élite a lo largo del último tiempo, que indudablemente va a llevar a una competencia descarnada en esa cantidad de élite que se ha sobreproducido y que además pasa lo mismo que le ha sucedido a los imperios a lo largo del tiempo, una serie de hechos, problemas económicos, déficit comercial, deuda exorbitante que lleva generalmente a los países o a los imperios a caer. Mientras tanto, del otro lado, hay un imperio ascendente que se está acomodando a lo que viene y se está acomodando sobre todo a una posible guerra financiera en los próximos años. Y hablamos de China. La noticia de esta semana es que por 10º mes consecutivo, China compró oro y sus reservas aumentaron de poco menos de 230.000 millones de dólares a 253.000 millones de dólares, elevando la participación en la cantidad de divisas y reservas monetarias que maneja la Administración Estatal de Divisas, que vendría a ser como un banco central de China, que soporta el precio del yuan, porque China respalda gran parte de su moneda con todas estas reservas, llevando las reservas chinas a más de 3 billones de dólares. Esto no sucede así nomás, sino que se está dando en el medio de un desprendimiento masivo y prorrateado de las tenencias de la Administración General de Divisas de la cantidad de bonos que tiene en sus manos. Para 2014 se estimaba, según los números de esta oficina, que el 60% de las reservas de divisas de China en el exterior eran bonos de deuda del Tesoro estadounidense. Hoy por hoy esa cantidad se redujo en 10 años en un 40% y están por debajo del billón, están alrededor de los 700.000 millones de dólares. De hecho, hoy cuando uno ve el ranking de grandes tenedores de bonos del Tesoro estadounidense,
En el número 1 están los grandes fondos de inversión, después está Gran Bretaña, después están algunos países de la Unión Europea y los países árabes, los fondos de inversiones de los países de Qatar, Arabia Saudí, pero en un tercer, cuarto lugar se está ubicando China, que antes era el gran tenedor de bonos del Tesoro. Una de las explicaciones de todo esto es que obviamente China ve los bonos del Tesoro con mucha preocupación porque una de las propuestas del asesor que diagramó la guerra comercial, uno, porque el otro es Peter Navarro, hablamos de Stephen Mirán, nosotros hemos hecho videos acá que ustedes pueden ver explicando el pensamiento de este funcionario, que es jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y ahora es propuesto como uno de los nuevos comisarios, entre comillas, de la Reserva Federal estadounidense. Seguramente Trump lo proponga para que sea el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hablamos del Banco Central de Estados Unidos, que en general siempre está controlado por los grandes bancos financieros de Estados Unidos, JP Morgan, Goldman Sachs, que siempre se van turnando a ver quién le toca, qué antiguo ejecutivo le toca ser el presidente de la Reserva Federal. Este buen hombre está llamado a ser el quien sea presida esta reserva, que está a cargo de, por ejemplo, poner cuáles son las tasas de interés en Estados Unidos, que después terminan replicando en todas las monedas, impactando en todas las monedas. Y este buen hombre dice que lo que debería hacer Estados Unidos es utilizar los aranceles para generar una cesación de pagos, es decir, que los bonos del Tesoro que tiene que pagar Estados Unidos, la deuda enorme que tiene Estados Unidos, en realidad quede como algo a pagar dentro de 100 años. Es decir, que vos vayas y te digan, che, no, hoy no te puedo pagar, te voy a pagar con este otro bono en 100 años. Lo que generaría una pérdida tremenda para los grandes tenedores de bonos como China. Porque tener algo que vale un montón de plata podría llegar a tener algo que valga muy poco, porque los bonos del Tesoro con este tipo de medidas se podrían ir al basurero de la historia. Dicho sea de paso, los bonos del Tesoro no están rindiendo lo que rendían antes y no se han convertido en un refugio seguro, se están dejando de convertir en un refugio seguro. Entonces China está teniendo una estrategia para desprenderse de los bonos del Tesoro, comprando bonos de otros bancos estatales también, bonos de deuda de otros bancos estatales, y comprando oro. En el último tiempo, las reservas en oro de China pasaron del 4% en 2021 al 7% y está lejos del 21%. Esto se da en el marco de algo bastante llamativo o bastante singular. Hay un gráfico ahí que te pasé, Santiago, si lo tenés, que podemos ver cómo crecieron, porque en gráfico se ve mucho mejor. La imagen mata palabra en esta era y se ve cómo ha subido la cantidad de oro que ha comprado China, pero bueno, la realidad es que es un momento global donde los bancos centrales están comprando oro. Según un analista que se llama Tavi Costa, un estratega del fondo de inversión Cresca Capital, los bancos centrales extranjeros ahora poseen oficialmente más oro que bonos del Tesoro estadounidense por primera vez desde 1996. Es probable, dice este analista, que este sea el comienzo de uno de los reequilibrios globales más significativos que hemos experimentado en la historia reciente. Y acá vemos la curva de cómo está aumentando la compra de oro y cómo es sostenido en el tiempo. La gran mayoría de los bancos centrales tienen un 12% de tenencia de oro. Y bueno, Santiago, no sé si lo tenés a mano, el audio de Gabriel Merino. Él es escritor, sociólogo y ha escrito un libro que se llama China en el desorden global. Yo lo consulté. Acá por este espacio también pasó Gabriel, lo entrevistamos con Santiago hace ya harán 3 o 4 meses, la pueden buscar también en la entrevista ahí. Es como decimos en Argentina, es un capo Gabriel, y es un gran estudioso de China, de su estrategia, ha visitado varias veces China. Entonces yo lo consulto sobre cuál es la estrategia que está siguiendo China para comprar oro, porque lo que uno piensa automáticamente es, bueno, en jaque el imperio del dólar primero, y después, bueno, China se está proponiendo que el yuan sustituya al dólar.
lo cual es problemático también, porque el gran problema de cuando vos sos una potencia y tenés una moneda que es moneda de uso y moneda de reserva, es que esa moneda está muy sobrevaluada y por ende cuando vos sos un país industrial, esa sobrevaluación termina generando que todos los otros países sean más competitivos en los costos internos para exportar. Entonces terminás convirtiendo, como le pasa a Estados Unidos, que se reinventó con este capitalismo financiero para financiar sus déficits crónicos y financiar su deuda extrema en un gran comprador de cosas en el exterior que no produce nada en su país, como le está pasando en este momento a Estados Unidos. Entonces uno tendería a pensar que eso que se llama el dilema Triflin, por Robert Triflin, un teórico estadounidense que teorizó esto mismo que le acabo de decir, no sería aplicable a China porque China es un gran país industrial que ¿por qué le interesaría tener déficit crónico, tener grandes deudas con una moneda sobrevaluada para volver a repetir la misma historia de Estados Unidos? Entonces, bueno, sobre el trasfondo lo consulté a Gabriel y bueno, vamos a escuchar a Gabriel y después charlamos No, nosotros, escuchamos a ver qué opinión tiene mira, Santiago sobre lo que dice Gabriel y qué. te dije, no me funciona, no me Ah, lee nunca mi lo ordenador. pudiste, No fui nunca, capaz de arrancarlo. nunca fuiste capaz, no, nunca No, me he dicho. Bueno, a ver, entonces me va a tocar leer lo que claro, dice. Me va a tocar decir, ver, lo que pasa era, bueno, era mejor. A ver, claro, es que es un archivo que no sé con qué abrirlo porque mi y ordenador, por WhatsApp tampoco lo podés poner en la página de WhatsApp, no lo podés poner para pasarlo el WhatsApp que o tú me mandaste, descargar. el audio, ¿no? Sí, 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 que lo descargues ahí y que lo puedas cargar, no No, sé. porque te lo descarga en un archivo Opus, punto Opus, que mm, tampoco sé lo que es, ¿sabes? Ese problema. bueno, entonces vamos a leer lo que dice Gabriel y seguimos. Bueno, Gabriel lo que dice básicamente es que para él China está trabajando en un doble proceso. Por un lado, está acumulando oro como otros países emergentes, India, Turquía, Ah, Rusia sí, y... perdona, Bruno. Sí, Al final sí sí. me lo abrió. Ah, bueno, entonces vamos a escucharlo a Lo que Gabriel. pasa es que lo que no sé es cómo voy a hacer para reproducirlo, porque lo que no lo acepta es el programa que utilizamos Mira, vamos a para hacer una cosa emitir. que yo no tengo... ¿Vos tenés tu celular ahí? Sí. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Ah, bueno, lo Esto a reproduzco. vivo. Abrís el audio, le das Ahí, play, lo ponés al correcto. lado del micrófono y lo escuchamos a Gabriel. Y ya A está. ver si escucháis bien. Contarme. Bruno, querido, bueno, ahí te mando. Sí, a ver, para pensar, yo creo que hay un proceso, ¿no? De desarrollo de un conjunto de condiciones geopolíticas, geoeconómicas, para, para un progresivo proceso de dolarización. Eh, Vemos caída, un indicador clave es caída en las reservas en dólares de los países del mundo, de los bancos centrales. En la última década cayó bastante. Creo que era el 71, 72%, el 58% o menos ahora, 58%. Y las reservas en euros ya superaron a las reservas en euro, que antes estaban en el segundo lugar, en euros, ¿no? Entonces, también es eso, es propio del momento de crisis. Me parece que cuando está, ¿no?, poniéndose en cuestión la moneda global, de las entrañas del sistema surge el oro como gran reserva de valor. Eso por un lado. Por otro lado, China trabaja en un doble proceso. Además que acumula oro como otros emergentes también, como lo hace India, lo hizo Rusia, lo hace Turquía. Nosotros. China, por un lado, desde 2014 viene trabajando en una internacionalización del yuan, una creciente internacionalización del yuan, aunque no creo que sea para sustituir al dólar como moneda global, pero sí para tener una moneda fuerte, y vienen trabajando ¿no?, en ese sentido con los swaps, ¿no?, con acuerdos de intercambios entre monedas propias, ahora con el yuan digital, que es un acuerdo con 10 países de Asia Pacífico y 6 países de Medio Oriente, bueno, y así, distintos procesos, incluso con un sistema de pagos propio, el CIPS, sistema de pagos internacionales,
también por una cuestión, un escenario, ¿no? Lo está pensando en forma defensiva para cubrirse de una posible guerra económica que escale, ¿no? En materia financiera, como le pasó a Rusia. Me parece que lo de Ucrania y las sanciones post-2014 y agudizadas post-2022 hizo que un montón de otros emergentes tomen nota de ahí y empiecen a recalibrar posiciones. Entonces, por un lado hace eso de internacionalizar el yuan y fortalecer el yuan. Además, viene, bueno, trabajando fuertemente en la extracción de oro, o sea, en su propio territorio, y eso obviamente es parte de un sector industrial, pero también sirve para fortalecer esta estrategia de acumulación de oro. Y por otro lado, creo yo, viene trabajando crecientemente en el marco de los BRICS, especialmente, y otros espacios, en una arquitectura financiera alternativa, como el nuevo Banco de Desarrollo. Ahora se está planteando quizás un posible banco de la Organización para la Cooperación en Shanghái, y algunas iniciativas en el marco de los BRICS, un sistema de pagos, un sistema de transacciones financieras, y hasta una posible unidad de cuenta que sirva, ¿no?, como una unidad monetaria que sirva para el comercio global de los BRICS, que también está impulsando. Creo que esa es una estrategia central de China, que venía más lento, ahora por ahí se ha acelerado un poco. Rusia, la que está más interesada en avanzar en la parte financiera y sobre todo monetaria, porque, bueno, obviamente es un país que sufrió o está en el centro de las sanciones, como Irán también, pero fue Rusia quizás el promotor más fuerte de estas iniciativas en el plano monetario, pero China también. Creo que hay una idea ahí de ir construyendo una arquitectura multilateral que sirva, ¿no?, para desarrollar otros instrumentos financieros y monetarios en el marco de los BRICS y los emergentes. Bueno, ese era Gabriel Merino, autor de China en en el desorden mundial. Santiago, opinión para ir cerrando este tema. Bueno, yo no soy un especialista económico, pero sí he leído muchas informaciones ya desde hace tiempo de que China está acumulando más oro del que dice legalmente, porque quiere que el yuan sea fuerte, pero no quiere que se dispare el valor del yuan, porque China es un país exportador. Si el yuan se encarece mucho, pues las exportaciones se encarecen mucho y no le interesa. Es más, China en los últimos 15 años, incluso 20, está siempre siendo acusada de que mantiene al yuan con un valor inferior de forma ficticia, precisamente para favorecer eso. Eso siempre fue una de las críticas de Estados Unidos, ¿no?, que se quejaba de que no competía legalmente porque hacía eso. En cuanto a otros países, como Rusia está acumulando muchísimo oro también, porque Rusia prácticamente se está deshaciendo de todo lo que tiene en dólares. Otro que siempre fue un gran comprador, no por la situación ya de ahora, sino porque en la cultura india, de hindú, el oro, el tener propiedades en oro, las mujeres igual no tienen mucho dinero, pero tienen mucho oro, ¿no? Es muy importante dentro de su sociedad para marcar su estatus social, ¿no? Y entonces la India siempre fue un grandísimo comprador de oro, a nivel particular, ¿no? Y sí, todos los países del BRICS están dejando poco a poco comprar bonos del Tesoro estadounidenses. Muchos los compran por obligación porque se ven obligados, los obligan, para que no los joroben por otro lado, como quien dice, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de China está siendo muy inteligente porque con esos bonos de tesoro, con esas divisas estadounidenses que tiene, está comprando cosas, está convirtiendo papeles verdes en cosas, en construir puertos en África, por ejemplo, líneas férreas, incluso comprar propiedades en Estados Unidos. Que incluso en Estados Unidos se está hablando de que hay que frenar eso, porque China está Sí, es ganando que mucho. es una estrategia muy común en los países desarrollados comprar tierras. Claro, claro. Y China aprovecha y dice, bueno, tengo aquí centenas de miles de millones de dólares, pues sé que en cualquier momento, si cae el imperio, de repente lo que voy a tener son centenas de millones de papelitos que no valen para nada, y está convirtiendo esos papelitos verdes en propiedades tangibles, en cosas. ¿Qué pasa? No se deshace de toda la deuda, una, porque no le interesa que el dólar caiga, porque
no le interesa que caiga. Los chinos son muy pacientes. De momento ellos están creciendo económicamente, no le interesa que haya una crisis, que se caiga y el dólar desaparezca como moneda de cambio internacional, porque va a ser problemático para todos. Y en este momento a China no le interesa. China tiene otra mentalidad, ve más allá, ¿no? Se lo toma con calma, pero cuidado, nunca para. Está todo planificado. Es una de las cosas que tiene la economía planificada, que puedes planificarla. No dependes de las grandes empresas o oligopolios para definir tu estrategia. Ellos lo definen y después los otros lo que tienen que adaptarse son las empresas a ellos, ¿no? Y bueno, pues simplemente es un paso más, un capítulo más en la decadencia de Estados Unidos, sobre todo económica, ¿no? Militar vemos que sigue siendo muy poderoso, aunque demostró que sus armas no son tan infalibles ni invencibles como se creía, pero económicamente está teniendo muchos problemas y parte de eso viene de las guerras, estas guerras internas que hay allí es por eso, porque ellos saben que el día que se caiga el castillo de naipes, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Eso va a ser muy fuerte. Ya está cayendo igual, ¿eh? Ya de a poquito empiezan a aparecer datos de inflación. Claro. Los problemas que están teniendo los agricultores estadounidenses porque China dejó de comprar soja, por ejemplo. Recordemos que los grandes productores del mundo de soja transgénica son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Uh-huh. Y por lo menos Estados Unidos está muy peleado con China en las negociaciones comerciales y esto está generando un impacto tremendo en la base trumpista. De hecho, se está hablando de que los aranceles que se están cobrando podrían servir para ayudar a los agricultores que están entrando en quiebra. Santiago, nos vamos al último tema de este vivo. Es un vivo, como ven, somos presentadores de noticias. No, pero bueno, aprovechando que están pasando muchas cosas, hacerlo como variadito y cambiando el formato. Venezuela. Venezuela se defiende, entre comillas, porque ayer se anunció el despliegue Caribe Soberano. Acá vamos a ver un video. Te pasé 2 videos por ahí. Sí. Veamos un poquito del despliegue que está haciendo Venezuela. Y después... Buenas tardes, mi general en jefe. Nos encontramos a bordo del Papa Oscar 11 Alfa Bravo Guayquerí, patrullero oceánico de la Armada Bolivariana, navegando en este momento en el marco de la operación conjunta Caribe Soberano 200, a ser ejecutada en nuestro mar territorial y en nuestras aguas jurisdiccionales, generadas por la isla La Orchila. Esta actividad será supervisada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y conducida por el Comando Estratégico Operacional, a través de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Sistema Defensivo Territorial en defensa de nuestra Venezuela Azul. Estamos prestos a dar inicio a la maniobra de campaña Caribe Soberano, que integra la Fuerza de Tarea Caribe, en la cual intervienen los 5 componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Durante 3 días de maniobra realizaremos operaciones aéreas, aerotransportadas, anfibias, navales, terrestres, de fuerzas especiales y de defensa aeroespacial, con unidades de maniobra, unidades de apoyo de combate y unidades de apoyo de servicio de combate, todos constituidos en urras de combate, teniendo como responsabilidad el área insular al norte de Venezuela. Entre las actividades a ser realizadas, mi general en jefe, la Armada Bolivariana ejecutará operaciones de patrullaje aéreo y marítimo, salvaguarda naval, ablandamiento de costas a través de un polígono naval, desembarcos anfibios con el grupo de tarea anfibio, lanzamiento de cargas, operaciones aerotransportadas, helitácticas, salto al agua, guerra antisubmarina, fuego y maniobra, polígonos de artillería de campaña y ejercicio de comunicaciones. Mi general en jefe, nuestro ejército bolivariano realizará polígonos de artillería de campaña, patrullajes de reconocimiento, asalto aéreo, paracaidismo de apertura automática y apertura comandada, lanzamiento de cargas,
tareas de movilidad y Bueno, contramovilidad Santiago, cortalo ahí. con la... Este es el despliegue Caribe Soberano, fue anunciado ayer por el ministro Vladimir Padrino López. Es un despliegue que se hace además de todo en el marco de al menos una cantidad de más de 2 millones de militares y milicianos que están en lugares estratégicos de Venezuela, ciudades, enclaves marítimos estratégicos, fluviales, lugares donde podría haber algún tipo de incursión terrestre. Bueno, hemos estado hablando en el último tiempo sobre los escenarios que podrían suceder de ataques. Es decir, hemos estado hablando más que nada desde la perspectiva de Estados Unidos. ¿Qué podría hacer Estados Unidos? Ahora, ¿cuál es la perspectiva de lo que podría hacer Venezuela? ¿No? Hablamos mucho de los milicianos, hablamos mucho de el despliegue que se estaba haciendo en contra de estructuras que podrían funcionar como estructuras insurgentes, porque bueno, una de las teorías estadounidenses es que una campaña de bombardeos apoye a un ejército irregular, igual que se hizo en Libia. Hasta ahora lo que sabemos es que los despliegues marítimos territoriales están enfocados en desarmar estructuras en las fronteras, como les decía, lugares estratégicos fluviales y marítimos de entrada al país, y ahora una demostración clara de todo el armamento que tiene en Venezuela, en la isla de la Horchilla, que es donde está una base muy grande a la que tiene acceso el presidente. Quiero tu opinión, Santiago, y después vamos a repasar un poco lo que me comentaba el analista que hablábamos, que comenté al principio, Thomas Keith. Pero bueno, me gustaría tu opinión. A ver, Estados Unidos, indudablemente, el ejército es mucho más poderoso que el venezolano. Los navíos que envió Estados Unidos a la zona del Caribe a presionar a Venezuela, indudablemente, tecnológicamente, son más avanzados que los navíos de guerra venezolanos, ¿no? Después está la aviación estadounidense. Venezuela no está muy lejos de Estados Unidos y de sus bases. Como hablábamos antes, llevaron cazabombarderos F-35 a Puerto Rico. Es muy difícil. Los estadounidenses militarmente son superiores. Ahora, tampoco creo que sea un paseo, ¿no?, para los estadounidenses atacar así abiertamente a Venezuela. No olvidemos que Venezuela no tiene muchos navíos de combate, la mayoría son bastante antiguos, pero, por ejemplo, muchos están armados con los misiles antibuque chinos, creo que eran C-802, una cosa así, que bueno, tiene un alcance bastante bueno, sobre 160, 180 kilómetros. Son peligrosos. Esos misiles son peligrosos, son duros. Después tiene misiles antibuque iraníes, CN-90, incluso otros chinos más pequeños como el Nasar. Bueno, tiene cierta defensa, no es como atacar a un país que no tiene nada, ¿no? Como ha pasado con otros. Después tiene una aviación que es bastante importante. Por supuesto, no tiene nada que ver con la estadounidense, pero tiene unos 200 aviones, creo que viene teniendo. Tiene, creo que 24 Sukhoi 30, no estoy seguro de las cantidades, pero creo que son 2 alas. Tiene los F-16, que bueno, no sé si funcionarán contra los estadounidenses, porque todos sabemos que las armas que vende Estados Unidos están pirateadas, en otras palabras, ¿no? Si tú enfocas a tropas estadounidenses, posiblemente no funcionen, ¿no? Después tienen también aviones de entrenamiento, los Embraer brasileños, tienen alguno chino que no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Pero bueno, sobre todo son los Sukhoi 30 y los F-16, y concretamente los Sukhoi 30, ¿no? Es lo más importante, porque el F-16, pues eso, hay dudas sobre su rendimiento, ¿no? Bueno, tiene un par de submarinos que tampoco son muy modernos. La diferencia es muy grande, ¿no? Pero tampoco creo que sea tan sencillo atacar, ¿no? Puede responder Venezuela. Bueno, mira, justo yo consulté con este analista que les decía que se llama Thomas Keith, de Protocolo Soberano, respecto a qué puede hacer Venezuela, y él tiene una opinión bastante llamativa, porque
En esencia lo que dice él es que el objetivo de Venezuela no es superar militarmente a Estados Claro, Unidos, sino aumentar el costo de cada escalón de la escalada. Es decir, claro, que cada acción militar de escalada, ahora están atacando las lanchas, por ejemplo, el día de mañana que ataquen un lugar estratégico de Venezuela o ataquen a algún líder, tenga un costo lo suficientemente alto para disuadir a Estados Unidos para que deje de escalar. Y esto, sobre todo, generando lo que se llama fricción, es decir, generando que haya una contrarrespuesta, represalias directas, que haya una denuncia pública de cada acción que le quite credibilidad y le quite legitimidad, y que los buques estadounidenses y los aviones tengan que sudar la gota gorda, para decirlo en términos criollos, para claro. lograr algún tipo de efectividad del ataque, a tal punto que la operación estadounidense se extienda en el tiempo con grandes costos políticos y militares que hagan que la legitimidad de esta operación puerta dentro de Estados Unidos pierda eficacia y por ende empiece a desarmarse. Como sabemos, a Donald Trump le gustan las guerras rápidas y limpias, no le gusta nada de ruido, no le gusta, por ejemplo, vos hablabas de los aviones que tiene Venezuela, las baterías de defensas antiaéreas que tiene, C-300, Buk 42, que podrían tranquilamente, quizás no derribar un F-35, pero provocar algún Asustar. tipo de accidente, que algún piloto estadounidense caiga en manos venezolanas, que después sea negociado, sea vendido como propaganda. Y además de todo, que la gran estrategia de Venezuela es mostrar que el causus belli contra el país es un causus belli totalmente inventado, es decir, que se están atacando lanchas que no llevan droga, que lanchas que no está identificada la gente que fue bombardeada. Entonces, por ejemplo, entre algunas de las cosas que él dice, que son muy interesantes, es que la pila defensiva que tiene Venezuela aumenta los costos en todos los frentes, y yo voy a enumerar lo que él dice. Posee defensa aérea de mediano y largo alcance, las baterías antimisiles C-300 y anti-2500 de las Buk M2 en capas para crear una defensa aérea de corto alcance, cazas Sukhoi 30, como os decía, y F-36 que proporcionan interceptación de defensa, patrullajes marítimos que incluyen misiles, botes de ataque rápido y milicias litorales apostadas en desembocaduras de ríos y puntos de estrangulamiento desde La Guaira hasta el Paraguaná y el corredor del lago Maracaibo, que empujan a los buques de superficie estadounidenses más lejos de la costa venezolana y hacen más difícil una campaña para eliminar las defensas antiaéreas venezolanas, también las pistas de donde salen los aviones, los aeródromos. Esto, junto a la infantería fluvial y costera, convierte al contradespliegue venezolano en un puerco espín barato y numeroso, dice este analista Thomas Kate. Por todo esto, Washington, en su opinión, no tiene un camino corto y fácil para una campaña de asesinatos contra el liderazgo chavista, y acá habla de una cuestión que nosotros venimos conversando, que es, bueno, que la voluntad de realizar estos asesinatos y después la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque vos tenés que enviar un misil Tomahawk, como dicen los coroneles estadounidenses, que leímos un informe en el último programa, de Mark Ancian, un coronel retirado estadounidense, que decía, lo mejor que puede hacer Estados Unidos es, si va a atacar a Venezuela, a distancia, misiles Tomahawk, pero no meter un avión porque tranquilamente puede ser derribado y va a tener un problema, Claro. un costo político que pagar la administración Trump muy grande. El tema después que dice Kate es, bueno, Israel pudo hacer esto contra Hamas y Hezbollah porque, primero, estas organizaciones están encerradas en pequeños enclaves territoriales, No tienen. en lugares donde podía entrar la aviación israelí y salir sin que fuera derribado ningún avión, y además tenían a las organizaciones totalmente penetradas y tenían inteligencia humana, es decir, espías de largo tiempo en los lugares donde se realizaron estos asesinatos. Es decir, tenía la manera de cómo localizar en término práctico al liderazgo de Hamas y al liderazgo de Hezbollah para que la campaña de asesinatos tuviera efectividad. En Venezuela, él dice,
es un país soberano, es un país que tiene un servicio de inteligencia fuerte, es un país que tiene una distancia más grande, es un país que tiene donde un ataque no sería tan limpio, podría tener una consecuencia, y donde además no tiene una inteligencia humana, espía de larga data. Estados Unidos ha perdido muchas estructuras, y sobre todo la oposición venezolana ha perdido mucha estructura organizacional. Entonces sería muy complicado, según Key, localizar en tiempo real dónde está el liderazgo chavista. Y además de todo, es que lo que yo les decía en el programa pasado, que el liderazgo chavista posiblemente esté en lugares, o sea, como se hace en este tipo de situaciones, que se tiene 3 o 4 lugares donde pueda ir para decir, estos son los lugares oficiales, pero después hay un lugar escondido por ahí donde puede estar el liderazgo chavista, y además seguramente van a estar en un búnker que requiera que sean bombardeados con bombas especiales antibúnkeres, que implica que un avión grande se lleve varias veces, se tire varias bombas para asegurar el asesinato de cualquier líder chavista. Pero más allá de eso, la otra cuestión que me llama mucho la atención, que le pregunté también, es, bueno, si podría ser posible que Venezuela recree la defensa de los hutis en Yemen, y empezando por la cuestión de los drones, porque una de las grandes incógnitas de Venezuela es qué cantidad de drones tiene. ¿Y qué drones No tengo ni tiene? idea. Y es verdad, Bueno, yo no tengo ni idea. y lo que él dice, y voy a citar, un ejemplo de las capacidades de Venezuela es su complejo de drones que constituye un multiplicador de fuerza. Después de 2 décadas de cooperación entre Irán y Venezuela, Caracas pasó de no tener vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones, a una flota estratificada. Tiene el Arpia 00,1, derivado del iraní Mojajer 2, para tareas de inteligencia y vigilancia y reconocimiento. Esto es decir, drones que pueden ir a ver qué están haciendo los buques de guerra estadounidenses, si no son derribados, obviamente. Drones armados Ansu 100, capaces de lanzar municiones tipo KAEM, misiles guiados iraníes para acoso de precisión. Prototipos Ansu 200 de ala volante, que son difíciles de detectar, ideales para ataques sorpresas, misiones de vigilancia que penetren defensas enemigas. Municiones merodeadoras Zamora B1 para ataques kamikazes, y enjambre de drones de primera persona para asaltos contra sensores y blancos vulnerables en litorales congestionados. Esta combinación no satura el sistema de misiles y radares Aegis de los buques de guerra estadounidenses desplegados, pero los obliga a adoptar posturas antidrones que consumen recursos, agotan interceptores y reducen el ritmo operativo de cubierta, es decir, el ritmo de circulación de los barcos. Esto es un poco lo que le pasó a Israel en su guerra, ¿no? Porque llegado 12 días se había quedado se había quedado sin misiles de su cúpula de hierro, y por eso es la razón de que pidió Israel que se detuviera el alto de fuego ahí, porque ya las ciudades están siendo alcanzadas. Bueno, continúa Thomas Kane. Cualquier transferencia de drones, como el dron iraní kamikaze esa Shahed 136, su variante rusa, el Geran 2, multiplicaría la saturación de bajo costo contra los buques de guerra y la presión psicológica. Estos son corregime vos, los drones kamikaze que utiliza Rusia para atacar las defensas ucranianas, las ciudades, con grandes enjambres, cantidades que Correcto. generan... ¿Qué cosa? Hay que distinguir que ahora mismo el Geran y el Shahed solo se parecen en la carcasa externa. La base fue muy buena, fue el Shahed 136, pero ahora mismo los drones Geran rusos, se puede decir ya que son rusos, y las capacidades son muchísimo más elevadas que las del Shahed. Se multiplicó tanto la carga como, por ejemplo, ahora ya hay la versión 2 y 3 que tienen motores a reacción. Incluso le fueron, en lo que es en electrónica, un Shahed no solo ataque y es un dron kamikaze, sino que durante el recorrido que hace es capaz de fotografiar, enviar datos. O sea, es en realidad un todo. Es un avión espía que cuando llega un momento y llega a su objetivo se convierte en kamikaze, ¿no? Pero no obstante, como dices tú, lo importante en estas cosas es la saturación. Porque tú no puedes llevar dentro de un barco 1000 misiles, ni puedes usar 1000 misiles para atacar drones que valen $3000, por decir algo, ¿no?
Es imposible. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el analista del que hablas tú. Y yo sigo porque ya no estamos quedando Sí. sin tiempo, vos te me Sí, tenés que ir, cuente. entonces, y nos queda una cosa muy interesante de lo que dice, porque él habla de que, bueno, una incursión terrestre, por ejemplo, ya lo hablamos, sería negada y tendría un alto costo por la cantidad de milicianos que están desplegados. 8 millones, dijo Maduro, que se alistaron, pero Ahí ponele tienes que sean... meter 500.000 de soldados y eso no Bueno, se prepara en 15 días. sí, pero hay una gran cantidad de desplegados. Yo creo que la gran demostración de fuerza, de alguna manera, esto del despliegue de todo el armamento que tiene Venezuela, mostrando parte de lo que tiene, su capacidad, el despliegue de los milicianos, es para una manera de disuadir cualquier tipo de ataque y decir, che, si se meten acá va a tener un costo muy grande. De hecho, siempre el liderazgo chavista habla, va a ser la Bienal Latinoamericana de ustedes. Pero bueno, también habla de que para él lo que está haciendo Venezuela en términos informativos es intentar dar vuelta a la narrativa oficial de que esta es una operación antinarcóticos, mostrando la distancia entre el etiquetado de narcoterrorismo y el ejercicio legítimo de defensa soberana, de manera de que cada maniobra estadounidense se convierta en una erogación de su propia credibilidad. ¿Esto qué es? Que básicamente denunciar, che, ocuparon un buque atunero que llevaban 11 pescadores venezolanos que no tiene nada que ver con nada en agua venezolana. ¿Qué es eso de narcotráfico? Estas lanchas realmente no llevaban droga, no hay prueba de que llevaran. Empezar a desmantelar la comunicación de Estados Unidos. De hecho, hay una campaña que se llama El cartel está en el norte por parte de las autoridades oficiales que muestra cómo gran parte de carteles de narcotraficantes históricamente han tenido vínculos con organizaciones o con bancos estadounidenses. Y después está un poco lo que yo te decía hace un momento, que era si se puede aplicar la estrategia de los hutis en Yemen en Venezuela. Él dice, es posible si se adapta a la geografía caribeña del país. Los hutis aprovecharon puntos de estrangulamiento marítimo. Venezuela cuenta con un complejo litoral fragmentado, archipiélagos dispersos y deltas fluviales. La metodología, según él, podría adecuarse con una combinación de tiradores económicos distribuidos, misiles costeros antibuques, municiones merodeadoras, enjambres de drones de primera persona, lanchas rápidas armadas, sistema de defensa aérea en capas, protocolos de control de emisiones, señales de radio, GPS, transmisiones de radio y sensores y señuelos, lo que puede obligar a flotas superiores como la de Estados Unidos a adoptar ciclos defensivos costosos. Esto reduciría su libertad de maniobra y extendería su tiempo de despliegue, contexto donde los errores operacionales y de represalias políticas tienden a multiplicarse. El problema, según él, es que las limitaciones es que Estados Unidos en América Latina posee arsenales mayores, una logística superior y mayor respaldo político que en el Mar de Rojo, donde actúan los hutis. El objetivo, en su opinión, de Venezuela debería ser no alcanzar paridad militar, sino establecer una disuasión mediante fricción operacional, es decir, elevar el costo, la duración y la visibilidad de cada escalón de la escalada armamentística, desde operaciones de intersección hasta ataques quirúrgicos, más allá de lo que Washington pueda justificar políticamente en su país. Y acá está su conclusión. Para él, Venezuela lo que está haciendo es instrumentalizar el costo, o sea, con la defensa aérea, el costo de cualquier tipo de operación en Venezuela por parte de Estados Unidos, instrumentalizar la sociedad, es decir, las milicias, la base de defensa local, e instrumentalizar la verdad, documentar incidentes, forzar verificación. Si, en su opinión, esto se ejecuta de forma consistente, la flotilla permanecerá en el teatro de operaciones en lugar de transformarse en una máquina de cambio de régimen de bajo riesgo. Esto quiere decir, se va a quedar ahí haciendo demostraciones de fuerza, pero no va a pasar a hacer ataques quirúrgicos, a meterse en Venezuela, porque los costos van a ser tan elevados que no lo va a poder asimilar políticamente una administración de Trump. ¿Tu opinión, Santiago? Pues mi opinión es que yo concuerdo bastante con el analista que tú me dices. Es más, Venezuela cuenta con una ventaja. Que Estados Unidos derribe un avión venezolano o que impacte un objetivo en Venezuela es algo que se asume como que es normal si hay un enfrentamiento contra Estados Unidos. Estados Unidos sí que no podría afrontar
pues el derribo de un avión, el impacto de un barco, sería una carga política muy grande, muy grande, porque además, ¿cómo explicas tú a los ciudadanos estadounidenses de que te han derribado un avión o dos o te ha impactado un barco? ¿Por qué? ¿Qué haces tú en Venezuela? Porque lo de narcotales, a ver, la gente no es imbécil, ¿no? Es muy difícil. Después hay que ser, Venezuela tiene que aprender por ejemplo, los hutís es un gran ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacían los hutís para atacar a los portaaviones norteamericanos? Tú no le puedes, si le mandas misiles directos es difícil porque llevan un grupo de combate con los sistemas de defensa aérea X, que son muy poderosos, hay que reconocerlos, son muy buenos, y es difícil. Pero sí puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, hay que estar atentos. Cuando los portaaviones norteamericanos lanzan los aviones para atacarte, para lanzarte misiles o lo que sea, pues tú puedes atacar con tus drones en el momento del aterrizaje de los aviones. Cuando los aviones llegan con combustible justo, tú te pones a hacer ataques, aunque no consigas impactar, pero claro, obligas a esos navíos a hacer maniobras bruscas, a estar defendiéndose, y claro, los aviones tienen que aterrizar. Los hutíes Sí, se sí, bajaron 2 F-18 gracias a eso. Uno que, según parece, se cayó desde la cubierta del barco porque no lo habían sí. asegurado y tuvo que hacer giros bruscos por culpa de esos ataques, y otro que parece ser que al final lo derribaron o tuvo un accidente en el momento, no lo sé, porque como no dijeron nada, lo que sí sabemos todos es que metieron el rabo entre las piernas y corrieron hacia el norte, hacia el canal de Suez como locos. Y no una vez, sino 2 o 3. Eso tiene que Venezuela aprovechar. Aprovechar eso, que Estados Unidos en ese aspecto es débil. Estados Unidos no puede tener bajas. Vimos qué ha pasado en Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos era más poderoso militarmente, pero la sociedad estadounidense, eso de que empiecen a llegar bolsas negras con cadáveres de los boys estadounidenses, Ujú. empieza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacemos Porque ahí? Claro, ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esta operación se está claro, vendiendo porque Maduro está inundando de droga Estados Unidos y ta. También hay otra cuestión, Santiago. El hecho de que haya un medio humo en un buque de guerra de estos, buh, inmediatamente se va a convertir en una imagen viral claro, que claro, además de claro, todo va a terminar dando la vuelta al mundo y va a terminar galvanizando todo el antiimperialismo en América Latina. Se va a convertir como en una claro, especie de claro. bandera simbólica. ¿Sí? Hay un país que puede resistir contra Estados Unidos en América Latina por primera vez. O sea, Tú, es un arma de doble filo este despliegue, porque si este mira, despliegue... solo con el hecho de que, imagínate, le lancen 20 Tomahawks y los venezolanos sean capaces de derribar una docena o 15, aunque impacten 5, es una victoria para Venezuela y es una lección para los Sí, estadounidenses. No, sí. Venezuela no necesita ganar la batalla para ganar la guerra. Lo único que necesita es no perder, que no lo derriben y conseguir molestar a Estados Unidos. Estados Unidos es el problema que tiene. Van con ese halo tan de superioridad que tan pronto alguien se enfrenta a algo, tiene muchos problemas políticos y sobre todo en guerras como lo que estamos diciendo. Es que, a ver, la gente en Estados Unidos siempre habrá algún imbécil que se lo crea, pero tampoco es que sean imbéciles per se todos los estadounidenses. Y saben que esto de Venezuela es una mentira. Eso, la gente lo sabe, es más, Colombia, que es el gran exportador de coca mundial, resulta que tiene, no sé, 5, 6, 9 bases estadounidenses y desde que están allí las bases estadounidenses produce más coca que antes de que estuvieran. A ver, Ujú. Sí, la gente no sí, es sí. imbécil, ¿no? Yo creo que, retomando un poco lo que iba a decir, es un arma de doble filo porque Estados Unidos siempre ha estado acostumbrado en América Latina de que va, entra, saca la cabeza de un gobierno y se va sin ningún tipo de baja. Si no logra, o Claro, sea, si despliega todo su poderío militar y no logra bajar al gobierno de Maduro y no incidir si lo baja Maduro en cualquier tipo de sucesión y Venezuela sigue por el mismo camino, es una derrota política porque demuestra que un país con voluntad, con determinación, en América Latina, en su patio trasero, entre comillas, como lo llaman ellos, puede resistir. Entonces, claro, la imagen de poderío, de fuerza, de disciplina, en lo más fuerte que tiene el militar, se puede resquebrajar de alguna manera y se pone muy en entredicho
la capacidad de mandar en América Latina. Porque dicho sea de paso, una de las grandes críticas de muchos militares estadounidenses es ¿por qué estamos desplegando tanto buque de guerra en América Latina cuando lo necesitamos frente a China? Nuestra guerra no es contra Maduro, nuestra guerra es contra Xi Jinping. Claro, indudablemente. Bueno, Indudablemente. Santiago, se acaba el vivo, te tenés que ir, Sí, nos tenemos que ir. Más tarde, Adrián Celaya, ¿con qué tema? pues espera que te lo comento, porque aquí está. La guerra por la razón. Aún no hablé con Adrián, siempre hablamos un ratillo antes, como hago contigo, para saber de qué va. No sé a qué se refiere, pero yo me lo imagino. ¿La razón de qué? ¿De quién? ¿De Rusia? No lo sé, supongo que explicará las Veremos. razones. Claro. Veremos, pero lo explicará Adrián Celaya dentro de un rato aquí por DMP y Demoliendo Mito de la Política. Hasta la próxima, Santiago. Hasta la Hasta próxima, la próxima. gente. Y una cosa, a los venezolanos, confianza, porque los estadounidenses, o una de dos, o les sale bien un ataque de estos tipos Tomahawk. Ahora, si lo soporta Venezuela, pones en un brete a Estados Unidos. ¿Qué hago? ¿Me voy con el rabo entre las piernas o me meto en una guerra de llevar 500.000 de hombres allí a meterme en las selvas de Venezuela? Sí. A ver, ¿qué hacemos? Ese es el punto. Bueno, Nos vemos. pues eso, nos vemos. Hasta el próximo Chao. programa. Chao.